Hola amigos, bienvenidos a esta nueva lección. ¿Qué es usuario y qué es visión de usuario para la medición? El objetivo de esta lección es definir y ejemplificar qué es el usuario. Definir y ejemplificar qué es la visión de usuario. Comenzamos preguntando qué es usuario para el fin del análisis de puntos de función. Usuario es cualquier persona o cosa que se comunica o interactúa con el software en cualquier momento. ¿Cuál es la importancia de esa definición? El análisis de puntos de función realiza una medición de una perspectiva externa al software, una frontera conceptual, posicionada entre el usuario, que buscamos definir en ese momento, y el software siendo medido, y la referencia para caracterizar algo como externo o interno al sistema. Por ello, para posicionar de manera adecuada esa frontera del software, es fundamental identificar cuáles son los usuarios. Observe que yo no sé quién, pero sí cuáles. Esto porque no es necesario que el usuario sea una persona en la definición del análisis de puntos de función. Otro aplicativo enviando o recibiendo transacciones también es considerado un usuario. El requisito funcional del usuario es un subconjunto de sus requisitos y describe lo que el software debe hacer en términos de tareas y de servicios. Por ejemplo, ¿quién es el usuario? Aquel enfrente de una máquina de autoservicio o la otra aplicación de la máquina de autoservicio. En el caso de usuario, ser la persona enfrente de la máquina, las tareas y servicios son evaluadas en términos de las necesidades de procesamiento y almacenamiento de esa persona. Si el usuario fuera la aplicación, las tareas y servicios son evaluadas en términos de las especificaciones de interfaz del software. La visión de usuario, que es base de la medición de puntos de función, es un requisito funcional percibido por el usuario. ¿Cómo así? La visión de usuario es una descripción formal de las necesidades del negocio del usuario en su lenguaje. Es una descripción de las funciones del negocio aprobadas por el usuario. ¿En dónde esa visión se materializa en términos prácticos? En documentos con especificaciones de casos de uso, hoy muy comunes, otros tipos de especificación funcional como diagramas de clases, modelos entidad-relación, un plano conceptual, especificaciones de interfaz entre sistemas, como en el ejemplo en el que el usuario no es la persona frente al terminal de autoservicio, pero sí el sistema que ejecuta ese terminal e interactúa con el objetivo de nuestra medición. Otros como diseños de interfaz, informes, gráficos, prototipos, etc. Esta no es una lista que exponga lo que puede ser considerado visión de usuario, pero cumple el papel de ejemplificar el tipo de artefacto que cuando está bien elaborado agiliza la medición. Los desarrolladores traducen esa información a un lenguaje de tecnología de información con el fin de ofrecer una solución completa. Por ejemplo, los desarrolladores crean un servicio interno a la aplicación para validar la identidad como un método pertinente a las rutinas de crítica de una persona y necesarias durante el ingreso o modificación de clientes. Esas transacciones se visualizan como unidades completas de una actividad, considerando que el usuario sea un gestor que incluye o modifica clientes. Validar la identificación de un usuario no se puede considerar como una tarea o un servicio de ese software. En nuestra experiencia, es muy común que el desarrollador considere que la transacción de ingreso y modificación sean usuarios que cumplan con la validación para fines de la medición. Eso está muy errado, a menos que estemos hablando de un software de infraestructura de tecnología de información como un framework o cuando se trata de una aplicación ofreciendo servicios para otras aplicaciones. La medición funcional es hecha usando información que sea expresada en un lenguaje común, tanto para el usuario como para los desarrolladores. Un problema muy común es que los documentos que son utilizados para contar puntos de función no sean de negocio. Eso es uno de los factores que afecta a la productividad en la medición, porque el analista de métricas tiene que usar como insumo esa información, que no está en lenguaje adecuado para la medición, y hacer el proceso inverso de mapear esa información técnica para una información de usuario o de negocio. La visión del usuario puede ser una declaración verbal, ser usada para medir el tamaño funcional y variar en una diversidad de formas. Independientemente de esos tres ítems que fueron citados, es necesario recordar que esa debe ser una descripción formal de las funciones de negocio aprobadas por el usuario. ¿Y cómo es la visión del usuario respecto al tiempo? Eso será lo que discutiremos en nuestra próxima lección.
Con esto, cerramos esta exposición y el próximo paso es concluir la lección con la realización de sus actividades. Recuerde que en caso de cualquier dificultad, nuestro equipo de tutores estará siempre para apoyarlo. Muchas gracias.